Muchísimas gracias al doctor Fernández Sánchez Alarcos. Y terminamos la jornada de hoy llamando a la mesa a Miguel Revuelta del Pedredo González y Jesús Anguita Duarte. Las diapositivas. Vale. Espero que... Bueno. Jesús Anguita Duarte es licenciado en Historia, máster en Información y Documentación y máster también en Gestión Directiva de Entidades No Lucrativas. Desde el año 99 se dedica profesionalmente al mundo de los archivos y la documentación. Ha trabajado en diferentes archivos de empresa y desde 2004 está vinculado al Archivo Histórico Biblioteca González Vías. Actualmente, desde 2012, es gerente y archivero de dicha fundación. Jesús nos va a hablar sobre la evolución de la arquitectura bodeguera, el caso de González Vías. Muchas gracias, Jesús, y cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En principio, lo que quisiera es agradecer a la Universidad Pablo Olavide, a la Asociación de Amigos del Archivo, su invitación a este congreso y particularmente también a la persona de Manuel Barea por invitarnos a este congreso. Como ven ustedes en el programa, no está presente don Miguel Revuelta del Pedredo González porque tuvo que ausentarse ayer de Jerez y bueno, va a estar unos días fuera por una urgencia familiar que es ineludible y pues me ha encomendado que exprese sus más sinceras disculpas por no estar aquí con nosotros. Evidentemente va a repercutir en la charla que voy a dar porque, entre otras cosas, Miguel, aparte de presidente de la Fundación González Vías, es arquitecto y por lo tanto, bueno, pues un poco todo lo que vamos a ver pues está un poco relacionado con eso y yo no soy arquitecto ni pretendo ni puedo ofrecerle la misma perspectiva. De todas maneras, evidentemente en la publicación de la charla pues sí aparecerá todo eso y no hay problema. Nosotros estamos aquí en nombre de la Fundación González Vías cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales, uno de sus fines, como es el difundir el patrimonio de la bodega González Vías. Dentro de lo que es el diverso patrimonio, concretamente la arquitectura tiene unas características muy particulares, evidentemente, que entroncan con lo que es la evolución urbanística de la ciudad, sobre todo en el siglo XIX y sobre todo concretamente con la industria vitivinícola. Empezamos con una figura, Manuel María González Ángel, que es la persona que da inicio a este negocio y es la persona que cuenta con una serie de arquitectos y maestros de obra que van a desarrollar el primer periodo del desarrollo arquitectónico de lo que es el núcleo central de la bodega, como pueden ser Balbino Marrón, Pablo Goicoechea, Agustín García Ruiz y Miguel Palacio Guillén. Esos son arquitectos y maestros de obra que van a colaborar en distintos periodos y en distintos edificios que van a ser encargados por el fundador, Manuel María González Ángel, que es la persona que da inicio a ese negocio, junto, en principio, con Francisco Gutiérrez de Agüera y Juan Bautista Dubós, posteriormente con la incorporación de Robert Blake Vías a partir de 1863.
En principio, la bodega de González Vía se sitúa al sur de la ciudad de Jerez. Tenemos ahí ese plano topográfico de 1852, en el que no aparece todavía edificio de la bodega, pero nos da idea del desarrollo. Concretamente se ve la antigua muralla de la ciudad, el desarrollo que tiene hacia el oeste, con todo el arrabal de San Miguel, incluso hacia el este, también hacia el oeste y también hacia el norte, pero ese desarrollo no es igual hacia el sur. Como ven ustedes, hacia el sur hay un vacío, que ese vacío, en un lado concretamente, en un espacio concreto, va a ocupar todo lo que es la bodega González Vía, con una característica que es una pendiente hacia el sur y hacia el oeste, que va a determinar totalmente todo el tipo de construcciones que se va a dar allí, ¿no? Aquí tenemos un plano general de la bodega. Creo que la bodega se divide en una zona que está dentro de lo que es la antigua muralla de la ciudad, que es la zona que ustedes ven a su derecha. Está marcado aquí con... Pensaba que había una diapositiva marcando con la muralla por donde parece que iba la muralla. No se tiene testimonios fehacientes, pero parece que va por la calle, recorriendo la calle Unión. Y bueno, ahí está marcado una serie de fincas que se compran en 1840. Esas fincas, próximo, el sitio donde se sitúa es próximo al Llano del Alcázar, a lo que hoy conocemos como Alameda Vieja. Y se produce un proceso de compra entre 1840 y 1870, en el cual se va ampliando esa zona, primero en la zona intramuros y posteriormente en la zona extramuros. Concretamente, esta bodega, que es la primera, se adquiere en 1840, en la bodega se llama la Bodega Vieja, forma parte actualmente, esta mañana en la visita lo comentábamos, como el núcleo de la Constancia es una serie de bodegas que todas se llaman la Constancia, aunque hay algunas zonas que están muy concretamente nombradas y tal, pero realmente es el núcleo de la Constancia. Esa en concreto, pues en 1873, que es el plano en el que estamos viendo, está mencionada como Bodega Vieja. No sé si se aprecia, esta mañana lo veíamos bien, cómo las arcadas tenían una distribución totalmente diferente al resto de arcadas del resto de bodegas. Y sabemos que esa bodega ya era bodega en 1795, al menos en 1795 ya era bodega. La arcada de esa Bodega Vieja está compuesta por un arco elíptico en el centro y dos arcos rampantes a los lados que crean ese tejado a dos aguas, que ustedes pueden contemplar ahí. En este mismo proceso de compra, entre 1840 y 1870, tenemos la compra de la Bodega de la Rosa. Actualmente visitamos esta mañana la Bodega de los Reyes. Y en esta bodega lo que había antiguamente era casa, o sea que esta bodega es de construcción, de nueva construcción. Tenemos aquí la imagen de lo que actualmente podemos ver, y también se ven ahí el arranque de las arcadas, como las arcadas tienen una distribución diferente a la que veíamos antes. Esta parte de aquí es la Bodega de la Constancia. Antiguamente tampoco era una bodega, o sea que fue construida, levantada por Manuel María González Ángel, y en medio queda un patio o almizcate entre la Bodega Vieja, la bodega de la calle Ciego. Ese entorno de la calle Ciego, la calle Unión y la calle de la Alameda es el núcleo originario de lo que es la bodega. En principio, para la construcción de estas bodegas pide un permiso al ayuntamiento en 1850, que el ayuntamiento se lo concede, y posteriormente vamos a ver, aquí hay vamos a ver primero una serie de planos que hay sobre este primer proyecto. Estos planos son de Agustín García Ruiz, maestro de obra, que va a levantar esas bodegas. Y también
Vemos aquí el proyecto de esos planos de 1853. Y esto es el proyecto de fachada que unifica esa fachada hacia la Alameda, porque hay un conflicto con el ayuntamiento en el cual el ayuntamiento le pide que para favorecer la visibilidad de la Alameda Vieja, pues haga una fachada que dé a la Alameda. Y también le pide una serie de condiciones, sobre todo en la altura de una chimenea que se iba a hacer. La chimenea no todavía es para los alambiques, sino para una máquina de vapor. Y en principio, bueno, pues ahí hay un retraso y hay unos años en los cuales se tarda en hacer estas obras por ese freno que el ayuntamiento hace a este proyecto inicial. Posteriormente vamos a encontrar cómo ya trascendemos lo que es el muro de la ciudad, y tenemos un proceso en el que se va a ir construyendo esta zona. En 1846 se compra la Quinta de la Alameda. La Quinta de la Alameda ocuparía el espacio que estamos viendo ahí, pero posteriormente vamos a tener otros momentos. En 1855 se compra lo que es el Alfar, y posteriormente en 1857, 68, 69 y ya por fin 70 encontramos ya toda esa zona totalmente extramuros que va adquiriendo la empresa para ir construyendo a su vez. Va construyendo distintas dependencias. Concretamente la Capilla del Arroyo se adquiere en 1859 y forma parte ya de ese entorno. Posteriormente, ya en el siglo, y por completar lo que es el perímetro de la actual bodega González Vía, encontramos esta última zona que en 1940 se construye un par de bodegas en esa zona, pero se compra a principios del siglo XX. Pero vamos a volver a esa bodega extramuro. La primera bodega extramuro es la llamada bodega de la Unión. En 1873 era una bodega, pero anteriormente se había construido como un trabajadero. Es la actual bodega de los Apóstoles. Aquí aparece la bodega de los Apóstoles, simplemente esa zona hacia abajo, pero realmente la bodega de los Apóstoles en su inicio era un trabajadero. Aquí encontramos un documento de control de gastos de esa bodega, de la bodega de los Apóstoles. Aquí tenemos una imagen donde aparece esa chimenea, y entendemos también las preocupaciones por parte de lo que es el ayuntamiento, esa preocupación por esa pérdida de visibilidad en cuanto a lo que es la Alameda Vieja, ¿no? Esa zona de paseo que realmente, bueno, pues podía alterar ese espacio. También dentro de este proyecto se va a construir un aljibe que actualmente está constituido por el botellero de la bodega. Lleva varios años y, bueno, ahora hace poco se ha construido un botellero nuevo, pero el botellero tradicional es ese antiguo aljibe. Bueno, y pasamos a lo que es otro proyecto también de Agustín García Ruiz, que es la bodega de extracción, la bodega de la Cuadrada, que se desarrolla entre 1855 y 1860, ya una vez que se ha superado esa disputa con el ayuntamiento. Y aquí sí ya vamos a encontrar en este proceso, y justamente cerca de la bodega anterior que habíamos visto de los Apóstoles, vamos a encontrar el alambique en 1858. Puede ser que sea uno de los primeros edificios en la ciudad con un techado metálico, y en principio ese techado tenemos
ya no sé si aquí tenemos ese techado. En 1895 ocurre la desgracia de un naufragio de la reina regente en lo que es la bahía de Cádiz, en un trayecto entre Tánger y Cádiz. Y aquí las consecuencias de ese temporal son que ese techo metálico se levanta de manera que se traslada incluso a la parte de los escritorios, a la parte de la Alameda Vieja. Como ven ustedes ahí en esa fotografía, aparecen los trozos de techo, ¿no? que de ese techo metálico que va a destruirse en 1895. El alambique en 1858 además viene a terminar con una participación que tenía la empresa en la fábrica de alcoholes de San José, que está esa participación entre 1847 y 1860, y bueno, pensamos evidentemente que al tener ya un alambique propio ya podíamos producir ese alcohol vínico, ¿no? En 1854 González Vía alcanza el primer puesto en la lista de exportadores y en principio tenemos esas construcciones ya levantadas en esa fecha o a punto de levantarse. Bueno, la Concha no. Y tenemos la visita de Isabel II en 1862, que ya podemos ver estas son las primeras fotografías que conservamos o las fotografías más antiguas que conservamos de la bodega, en la que podemos ver la bodega cuadrada con una serie de montajes de botas expresamente hechos para la visita de la reina. En este momento no sabemos si por cuestiones técnicas o por otro tipo de cuestiones, es muy reciente el tema de la fotografía, pero no aparecen o no se hacen fotografías de eventos, o sea, de justamente la reina visitando la bodega, ¿no? Técnicamente en este momento no es posible todavía hacer una fotografía de un momento, de un hecho, que posteriormente sí vamos a encontrarnos esas fotografías. Pues lo normal, ¿no? Uno piensa que hay fotografías, no, lo digo porque normalmente cuando hablamos de que hay fotografías de la visita de Isabel II a la bodega, la gente normalmente siempre se espera precisamente una foto de la reina entrando por la bodega, cosa que en este momento técnicamente no es posible, ¿no? Bien, después tenemos ahí un proyecto de 1864 de John Pritchard, que es un proyecto de palacio. En principio sabemos, esta es la planta, sabemos que el fundador tiene la intención de vivir en ese entorno, porque ha comprado unos terrenos bastante amplios y pensamos dos posibles ubicaciones por el resto de edificaciones que tenemos. Son esas dos en torno al jardín y en torno al Naranjal. En ese momento el Naranjal actualmente es la Gran Bodega Tío Pepe. Eso tendría que pasar 100 años para construirse esa bodega, ¿no? En principio no sabemos por qué ese palacio no se llega a construir y en principio, bueno, pues queda en ese proyecto. Después vamos a tener el proyecto de la Aguada y de la Rotonda. La bodega de la Rotonda es interesante porque es una ampliación de la Cuadrada, es la entrada de la Cuadrada, y en principio el sistema que se usa también es un techo metálico, se le llama el techo de zinc, la bodega del techo de zinc, y es justamente anterior en el tiempo. Además tenemos las cartas en las cuales se habla de la construcción de la Concha, y está en pleno proceso de construcción de esa bodega Rotonda. Aquí encontramos en este plano señalado la escuela de niños y la escuela de niñas que en 1869 inaugura el fundador. Son escuelas que están dedicadas a los hijos de los trabajadores. Y ahí podemos ver, siento mucho la imagen porque la imagen no es muy buena, pero abajo ven ustedes una fotografía de la escuela de niños,
justamente en una época en la que el emparrado puede permitirnos ver el edificio correctamente, ¿no? Esta mañana no lo hemos podido ver en su integridad. Como les decía, la bodega de Rotonda, que decíamos antes, que está justo entre la bodega La Cuadrada y La Concha, en tiempo es previa a La Concha, ¿eh? Nosotros tenemos una documentación relativa precisamente a la construcción de la Rotonda y empiezan a proyectar La Concha. Esa documentación siempre es con Isaiah White, de Portilla Hermanos and White, que es la empresa de fundición que se hace cargo de la obra, y el ingeniero Joseph Coogan es el primero que manda un proyecto de esa bodega, que en principio no se llama La Concha, sino que se llama bodega circular, ¿no? En esa bodega circular no sé si se verá muy bien, pero en esta carta de abril del 1868 el señor Isaiah White le contesta a Manuel María González Ángel que evidentemente sí, que van a hacer otro proyecto sin la center column, la columna central. O sea, el primer proyecto sabemos que tenía una columna central, que evidentemente se trataría de otro edificio totalmente diferente a lo que hoy conocemos como La Concha, pero finalmente, y por una voluntad de Manuel María González Ángel, es como se quita esa columna central y se tiene pues lo que ahora encontramos, ¿no? En principio, la bodega La Concha hay distintos visiones en cuanto al uso y en cuanto a la intención de crearlo, pero es cierto que muy pronto esa bodega, aparte de albergar botas del tipo que sea, no, evidentemente parece que no de crianza, porque no tiene las características de una bodega típica para ser de crianza de vino, ¿no? Pero evidentemente albergar botas sí alberga. Pero aparte, aquí tenemos una imagen de cómo se engalanaba esa concha. Ya muy pronto, en 1877, tenemos un refrigerio ofrecido a Alfonso XII en su visita a la ciudad. No almuerza en La Concha, no en esta visita, sino una posterior visita que hará ya con su mujer, con María Cristina. Y en principio, bueno, pues se menciona en esa primera visita de 1877, se menciona un precioso salón, ¿no? Esta siguiente imagen pertenece al Congreso Médico de 1882, Congreso Médico que tiene lugar en Sevilla y que a lo largo de ese congreso hay prevista una visita y se visita la bodega de González Vía. Pues, como decimos, después de ya construida La Concha, ya tenemos esa serie de edificios nuevos, esos edificios modernos, que se plasman en esta imagen que tenemos aquí, que es una imagen realizada por Miguel Palacios Guillén en 1873. Es de la misma época que el plano que hemos estado viendo. Y en principio, bueno, ahí no aparece efectivamente ninguna de las bodegas antiguas. Realmente ahí lo que está tratando de hacer, y bueno, ven ustedes que es una nomenclatura, está en alemán. Pensamos que está dirigido una especie de cartel de publicidad de la bodega para el mercado alemán. Y lo que se trata de vender son esas novedades, esas construcciones modernas, y no tanto la historia y lo antiguo, ¿no? Pensamos que también es difícil quizá ahora mismo de pensar, porque realmente, y bueno, si no, no estaría yo aquí concretamente, ni existiría la Fundación González Vía. La manera en las bodegas ahora mismo tratan de poner en valor ese patrimonio histórico antiguo que se tiene, ¿no? Realmente en ese momento lo que se trataba y cómo se valoraba una empresa era por su iniciativa, por su innovación y por todo lo, moderno, por esas construcciones modernas y eso es lo que aparece evidentemente en algo publicitario, ¿no? Este plano ya es un plano de los años del siglo XX, de los años 80, y en principio ya nos vamos a meter en el siglo XX, en este recorrido un poco por lo que es la construcción. Como ven ustedes, ya está prácticamente toda la zona construida, se mantiene únicamente una zona de ajardinada con esa especie de fuente
también muy antigua, que ya aparecía en 1873. Y en principio una de las primeras elementos que vamos a ver es el monumento al fundador de 1935. En 1935 se celebra el centenario de la bodega. Entonces, con ese centenario de la bodega se celebra con la publicación, por un lado, por la publicación del Jerez Cereceris de Manuel María González Gordon. También en esas fechas aparece el logotipo de Tío Pepe, aunque evidentemente no como hoy lo conocemos, quiero decir que no como logotipo de la empresa, sino que empieza a aparecer como un elemento más de la publicidad de González Vías, el logotipo del Tío Pepe. Y también pues se hace este monumento, que actualmente está en la misma ubicación que tuvo en origen, porque se llevó muchos años cerca, pegado a la Concha. Hemos visto antes, han visto ustedes la ubicación, no sé si se ve muy bien, pero ahí está en detalle en rojo, ¿no? Señala la ubicación dentro de lo que es la bodega. También tenemos para 1939, seguro que en esa fecha ya está construido Villa Victorina, por parte de Francisco Hernández Rubio, que también hace otras elaboraciones, hace también otros proyectos para la bodega en la feria. En principio, sabemos, en 1939, porque se inaugura la pista de tenis por Lili Álvarez en esa fecha, entonces por eso sabemos que ya está construida. Pensamos que entre 1935 y 1939, en esa fecha, en esos años oscuros, se produce la construcción de Villa Victorina, también en principio con una finalidad únicamente de servir para recibir a visitas importantes de la bodega y servir también de especie de salón de recibir, ¿no? Posteriormente, en 1940, ya tenemos esa nuevas bodegas en San Carlos y San Manuel, y ya la otra gran obra que se desarrolla dentro de este núcleo, porque solo vamos a analizar el núcleo histórico, digamos, de la bodega González Vías. Posteriormente habrá otro proyecto que es la bodega de las copas, pero no vamos a analizar aquí ese edificio. Tenemos la gran bodega Tío Pepe, que entre 1960 y 1965 se empieza a construir. Ahí tienen ustedes esas 4 cúpulas dispuestas en un espacio en un edificio que tiene 3 plantas, ¿no? Ahí tiene también lo que es la veleta. Y también queríamos hablarles sobre el callejero urbano de la ciudad de Jerez, que forma parte de la bodega González Vías. Ahí tienen ustedes como en 1952 las calles Unión, Ciego y Cazorla Alta entran a formar parte de lo que es la bodega, puesto que todas las casas están ocupadas o bien por distintas oficinas o lo que sea, o bodegas, ¿no? Posteriormente, aquí van a ver ustedes, tampoco se ve muy bien, lamento, no sé si, pues como esto es grande, quizá a lo mejor se ve mejor, ¿no?, que yo aquí, pero en principio tenemos ahí esa bodega, esa calle Unión, calle Ciego y Cazorla Alta, que es la que se incorpora, ya vemos incorporadas en 1952, y posteriormente, a 1972, sabemos que ya están incorporadas en 1981, pero no sabemos en qué momento concretamente, se incorpora el resto de la calle Cazorla Alta y parte de la calle Cazorla Baja. Esto es una imagen, y ya para terminar, sí me gustaría hablarles hemos visto esta mañana estos distintos espacios. Realmente en muchos de ellos se sigue elaborando vino, se sigue sirviendo para la función original que tenían, pero otros muchos, a pesar de que sigue habiendo botas de vino en ellos, son espacios que se han reconvertido en otra cosa, ¿no? Realmente creo que es importante precisamente la puesta en valor de esos espacios, y que evidentemente con
el traslado de la producción industrial de la bodega fuera, como es el caso de la bodega de las Copas, pues tenemos ese uso que, bueno, darle otro uso, otro valor, y a esas bodegas antiguas, a esas zonas, vemos aquí, contemplamos la bodega en la parte de abajo, que tenemos lo que son toda esa galería de arcos, y la bodega cuadrada que tenemos arriba. Actualmente tenemos esa arquería del siglo XIX, se han desarrollado en distintas fases, porque esa arquería está totalmente tapada. Esta mañana lo hemos podido ver, está totalmente tapada, y en principio se recupera la zona del alambique antiguo, el alambique se restaura completamente y se le da el mismo uso que tenía, que es ser alambique. Ahora mismo ese alambique, que lo hemos visto además hoy en esta ocasión en funcionamiento, esta mañana está en funcionamiento, es exclusivamente para el alcohol vínico que se usa para el Lepanto. Posteriormente hay otra fase de recuperación, que ya son los gigantes, y posteriormente se va a recuperar lo que es insuperable. En principio, el uso de esos espacios, que son unos espacios en los que, bueno, se ha arreglado, se ha restaurado con un criterio de uso para lo que son los eventos que el Departamento de Enoturismo desarrolla de manera intensa durante todo el año, y bueno, pues realmente se crean muchos espacios en la bodega que actualmente evidentemente no se usan como para lo que se habían concebido, pero se conservan prácticamente con las mismas condiciones y con las mismas fisonomías, pero para otro tipo de uso, como es el uso, pues en este caso del enoturismo, que, bueno, pues en González Villa pues se ha sido pionero en ese trabajo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, simplemente esto es todo. Muchas gracias.